primera hora de la mañana del 20 de junio de 1972, la policía judicial acude a una llamada. Un convoy que estaba cubriendo la ruta Barcelona-Zaragoza se encuentra sin vida 2 cuerpos. Primero encuentran a uno, sin cabeza, y a 3 metros después encuentran un segundo cuerpo sin vida. El descubrimiento de estos 2 cuerpos sin vida se produce cerca del apeadero de Torrebonica, próximo a la localidad de Terrassa. Allí se encuentran 2 cuerpos encima de las vías del tren, con unas posiciones bastante extrañas y con unos datos bastante extraños. Ambos cuerpos tenían una posición de ritual, de cúbito supino, y aparte de eso, se encontró una nota encima del cuerpo, en el pecho de ellos, que ponía exactamente: los extraterrestres nos llaman. Lo curioso de esa nota es que a pesar de que los cuerpos fueron arrollados por el tren, esa nota no tenía ni pizca de sangre y estaba perfectamente encima del pecho, sin ningún tipo de sujeción, simplemente el papelito encima del cuerpo. ¿Pondría alguien esa nota o fue simplemente una nota de autobaja de la vida? Nos vamos con los contactados de Terrassa. Los cuerpos correspondían a José Félix, de 47 años, y a Juan Turo, de 21 años solamente. Y para eso vamos a conocerlos un poquito, para saber el contexto de toda la situación. José Félix vivía en Terrassa, pero él era originario de Sevilla. Tenía unas fuertes creencias religiosas. De hecho, estudió muchos años en un seminario. José Félix, por circunstancias de la vida, tiene que emigrar a Cataluña, y ahí es cuando se convierte del catolicismo a evangelista. Y en esos círculos es donde conocería a su mujer Antonia, que sería muy importante también para esta historia. Ahí, en esos círculos, es donde José Félix empieza a desarrollar sus inquietudes por el misterio. Él mismo, el propio José Félix, se consideraba un contactado. Decía recibir mensajes de extraterrestres a través de telepatía. Además decía que era vidente. Aparte de todas estas cosas, hacía sesiones de espiritismo con su mujer. Con su mujer también hacía otro tipo de actividades, y era viajes astrales, eso sobre todo, y decía que en esos viajes astrales podría contactar con seres de otro mundo. A pesar de todas estas informaciones, José Félix era muy reputado, tenía mucha reputación en todo ese círculo, era un hombre muy respetado. La gente decía de él que era una persona normal, que tenía amigos, que tenía una familia y que además llevaba una vida normal, que lo único raro que había en él es que estaba obsesionado con el tema ufológico. El otro desgraciado protagonista de esta historia sería Juan. Juan es de la localidad de Terrassa. Es un joven de 21 años que trabaja como ayudante de contabilidad en una empresa textil. Los allegados de Juan decían que era una persona seria, respetuosa y que además era muy reputado entre el círculo ufológico y paranormal. Juan se labró esta reputación porque cada vez que había un avistamiento ovni en Cataluña, él se presentaba allí. Quería recoger la máxima información posible y los máximos testimonios posibles. Así que eso le hizo tener mucha fama porque sus investigaciones eran serias y documentadas. Aparte de esto, tenía su propia asociación llamada IONE y participaba en muchísimas asociaciones más. Este dato también es muy importante para lo que pasará después. Tanto la asociación de Juan como todas aquellas asociaciones en donde él participaba tenían tintes ufológicos, es decir, estaban siempre hablando de los ovnis, avistamientos ovnis, organizando charlas, intentando encontrar avistamientos, personas contactadas, siempre relativos a la ufología. ¿Y cómo se conocían entre ellos? Entre todas estas personas que organizaban asociaciones. Recordemos que estamos a principios de los 70. Estamos bajo el régimen franquista. La ufología de aquellas es algo que se tiene que llevar de forma discreta. No es un tema que guste mucho a ese régimen. Así que hay pocas publicaciones, hay pocas conferencias, hay pocas charlas sobre todo esto. ¿Y cómo se conocen José Félix y Juan? Pues a través de anuncios de prensa. Es a través de un anuncio publicado en la revista llamada Algo en octubre de 1971 en donde José Félix y Juan se conocen. Juan publicó un anuncio de su asociación en el que decía que buscaba simpatizantes sobre la ufología. José Félix y Juan empiezan a intercambiarse correspondencia. Pronto hacen muy buenas migas. Es así tanto que al ser los dos de Terrassa fundan una asociación llamada Rastreadores del Infinito, Amigos de Inteligencias Extraterrestres. Hasta aproximadamente 8 personas llegaron a formar parte de esa asociación. Así que tenemos a José Félix, de 47 años, y a Juan, de 21 años, los dos de Terrassa, que logran conocerse a través de cartas de correspondencia y desde que se conocen hasta que pasan los hechos,
Solamente transcurren un par de semanas. Vamos a revisar. Son dos personas a los que les gusta la ufología, que están en varias asociaciones, aparte de asociaciones que fundaron ellos mismos. 2 semanas después de haberse conocido, Juan y José van a una conferencia del escritor Marius Jaquet Colomer. Este escritor es muy famoso en la época de los 70. Publica libros de ufología sobre toda la información que tiene e investigaciones sobre todo el tema ufológico. Juan y José van a esta conferencia. Tiempo después, Marius llegaría a decir que seguramente Juan ya tenía en la cabeza, por alguna serie de preguntas que Juan le hizo a Marius en esa conferencia, que ya tenía la idea de perder la vida esa misma noche. Y es aquí cuando llegamos a primera hora de la mañana del 20 de junio de 1972. Como os decía en la intro del vídeo, un tren que venía haciendo el trayecto de Barcelona a Zaragoza da un aviso a la policía judicial indicando que se encontraron 2 cuerpos. Vamos a entrar en detalles. Todo esto ocurre en el apeadero de Torrebonica. Este punto es muy crítico porque durante las últimas décadas han aparecido cuerpos sin vida en extrañas circunstancias. Se puede hacer incluso un vídeo aparte hablando de este apeadero porque la verdad es que tiene muchas historias que contar. Según los investigadores, Juan y José sabían perfectamente lo que iban a hacer. Según ellos, se encuentran las posiciones de los cuerpos en cúbito supino, es decir, en posición ritual, siendo seguramente ellos plenamente conscientes de lo que estaban haciendo, es decir, poner la cabeza en los raíles para que el tren les pasara por encima. Aún así, quedan algunos interrogantes de la escena. Tenemos, por ejemplo, la nota en donde ponen "los extraterrestres nos llaman", que está perfectamente colocada en el pecho de ellos. Y que además tiene una firma, está escrito a mano. Esta nota nunca se investigó. Aparte de esta nota, tenemos otro detalle bastante interesante. Tenemos a José Félix, que tiene un algodón en la punta de los dedos. Este algodón nunca se investigó si tenía algún tipo de sustancia química. Y tenemos otra cosa muy importante. Mientras José Félix tenía horas de ayuno, es decir, no tenía ningún alimento en el estómago, por su parte Juan sí que había ingerido alimentos en las últimas horas. ¿Qué podemos encontrarnos aquí? Tenemos 3 datos importantes aquí en los que nos podemos preguntar, ¿realmente ha sido una baja voluntaria o hablamos de un crimen? Tenemos una nota perfectamente colocada, sin ninguna mancha, después de que pasara un tren por encima. Tenemos a una persona que estaba en ayunas y otra no. Y además tenemos un algodón en los dedos de José Félix. Podríamos estar hablando de una baja voluntaria, podríamos estar hablando que personas externas, terceras personas, los hubieran colocado allí, o utilizaría José Félix ese algodón con alguna sustancia química para dejar inconsciente a José y ponerlo también en las vías del tren. Antes de contaros cómo resuelve la policía este caso, os voy a comentar varios datos interesantes después del fallecimiento de José y de Juan. Y atentos y atentas, porque no os va a dejar indiferentes. 2 días después del fallecimiento de Juan y José, Marius, el escritor que impartía la conferencia en la que habían acudido el día antes de los hechos, recibe 2 cartas. Esas 2 cartas son firmadas por Juan y José. Estamos hablando de cartas póstumas. La primera carta iba dirigida al propio Marius. En ella Juan y José ya manifestaban su deseo de abandonar el planeta. La segunda carta iba dirigida a la ONU. En ella Juan y José manifestaban que el planeta Tierra iba dirigido a su fin, a una catástrofe. 2 amigos de Zaragoza de Juan y José también relataron después que habían recibido 2 cartas póstumas. En ellas los chicos, Juan y José, les comentaban que no se preocuparan por ellos tampoco, porque ya estaban en el centro de la galaxia. Según estos 2 amigos de Zaragoza, Juan y José en esas cartas describían que querían abandonar el planeta Tierra, que ya se encontraban en el centro de la galaxia, porque los extraterrestres los llamaban, y los invitaban a estos amigos de Zaragoza a unirse pronto a ellos. Estos 2 amigos de Zaragoza, tiempo después, intentaron darse de baja de la vida, pero sin éxito. Y aquí, atentos y atentas, porque viene una de las partes más interesantes de estas cartas póstumas. No se analizaron en ningún momento y además estaban escritas a máquina. Es decir, tenemos cartas póstumas que están firmadas por Juan y José, pero realmente nunca se pudo confirmar ni acreditar que las hubieran enviado ellos. Pues a pesar de todas estas cosas, me imagino que ya estáis sospechando cómo se cerró este caso
por parte de las autoridades. Pues efectivamente, una autobaja voluntaria de la vida por parte de dos personas. Es decir, que a pesar de todos estos indicios que tenemos y de cosas que no se investigaron, la policía del régimen franquista lo cerró como autobaja de la vida. A este asunto se le dio carpetazo muy deprisa para intentar evitar una alarma social. El tema ufológico en muchos países europeos estaba despuntando. Era un tema que cada día tenía más adeptos y muchas personas además lo utilizaban para evadirse de su propia realidad porque su vida en esos momentos no les llenaba. Estamos hablando de que Juan y José podrían haber sido los primeros suicidas ufológicos. Esto además se tapó por el régimen franquista y por muchas publicaciones del tema ufológico para no tener mala fama. Entonces, claro, dando carpetazo por un lado y tapando el tema por otro, este caso estuvo abandonado durante décadas y décadas. Con el tiempo, este caso se dio más a conocer, se destapó, se desempolvó de las carpetas, de las investigaciones, y hubo investigadores que analizaron el perfil de José Félix. Algunos expertos llegaron a decir que José Félix podría tener algún tipo de realidad alterada, distorsión de la realidad. Por eso seguramente él se creía que era un contactado, que recibía mensajes alienígenas de otro planeta. Algunos investigadores también llegaron a concluir que seguramente, presuntamente, José Félix hubiera sido víctima, a pesar de su inteligencia y su perspicacia, de líderes de algún tipo de secta o de algún tipo de gurú espiritista. Llegaron a esta conclusión algunos investigadores porque tiempo después, personas que formaban parte del núcleo y de las asociaciones de Juan y José también intentaron darse de baja de la vida. Los investigadores también analizaron el perfil de Juan y llegaron a la conclusión de que era una persona mucho más cabal, una persona quizás más con los pies en la tierra. ¿Qué pasa? Que también se dieron cuenta de una cosa, y es que seguramente Juan estaría desarrollando una relación de dependencia con José Félix, porque, según los expertos, José Félix tenía una personalidad más arrolladora, una personalidad que deja marca. Y es que recordemos que José Félix y Juan se conocen a través de correspondencia por el anuncio en una revista y a partir de ahí, en 2 semanas, ocurren todos los hechos. Así que tenemos aquí un montón de hechos y de datos. Tenemos a 2 personas que se conocen por correspondencia, tenemos una persona que seguramente tenga distorsión de la realidad, tenemos una persona más dependiente. Resulta que el día que aparecen los cuerpos hay una nota por ahí, hay unas cartas póstumas, uno está en ayunas, otro no. Están en una posición ritual. Tenemos muchas cosas que no tienen sentido. Además de eso, tenemos personas que después intentaron darse de baja de la vida y estas personas formaban parte de la asociación. ¿Podríamos estar hablando realmente de autobajas de la vida? ¿O podríamos estar hablando de algún grupo coercitivo o secta ufológica? Y es que la verdad, la policía no analizó nada. Encontraron los cuerpos y se dio carpetazo. No se analizó el algodón, no se analizó la caligrafía de la nota que tenían, en la que ponía "los extraterrestres nos llaman", no se analizaron las cartas póstumas y además no se investigó los alrededores, la gente cercana de estas 2 personas, de José Félix y Juan. Muchos investigadores, sobre todo del tema ufológico, quisieron coger ese tema décadas después. Y quisieron interrogar a testimonios de la época, a gente que estaban al lado de José Félix y Juan. Algunos de ellos no quisieron dar testimonio y se negaron en rotundo. Entonces eso también nos hace pensar, no quieren hablar por destapar una herida o no quieren hablar porque podríamos estar hablando de que a lo mejor en esa asociación o asociaciones estaban teniendo lugar hechos como a lo mejor grupos de contactados que tenían mensajes autodestructivos. Y ahora, lo de siempre, lo que os digo, que me encanta leeros en comentarios, aparte de que me corrijáis como siempre en los vídeos, porque siempre tengo algún fallo, pues me encanta leeros la opinión. ¿Vosotros y vosotras qué pensáis? Fue una autobaja de la vida de José Félix y Juan. ¿Pensáis que a lo mejor Juan fue un poco el inductor de los hechos? ¿O fue a lo mejor que a través de esas asociaciones algunas personas tenían mensajes autodestructivos y a lo mejor llevaron a José Félix y a Juan a hacer esos actos? ¿O que a lo mejor incluso personas
terceras personas hubieran colocado allí los cuerpos, ya que no se hizo una investigación y nunca se pudo saber. Pues eso, me encantaría leeros y nos vemos en los próximos vídeos. Muchas gracias, creepies.